¿Qué tal el fin de semana? Bien. Muy tranquilo. ¿Muy tranquilo? Ganó el AME. Ahora yo pudiera decir lo mismo, pero ¿Qué pasó? no, muy intenso. Cuando tienes hijos grandes, tienes problemas grandes. Entonces, si no es el varón, es la hembra, si no es la nieta, y como no están delante tuyo, entonces, oye, te llamé, ¿por qué no me contestas? Ah, se me quedó el teléfono. ¿Cómo que se te quedó el teléfono? ¿No has aprendido que ya en la era digital uno va al sanitario con el teléfono? Y cuando te estás luchando, pon el teléfono donde puedas sacar la mano y alcanzarlo. No sé si les pasa a ustedes que son más jóvenes, pero cuando alguien que debiera contestarme no me contesta, yo no pienso en nada bueno, No pienso en nada bueno, enseguida empieza el bichito, la loca de la casa empieza, y es que. Entonces uno empieza a agarrar temperatura a uno, ¿no? Y entonces el otro está. Mi mamá, no me contesta. Bueno, alguien o algún equipo que quiera hacer algún comentario, alguna anécdota sobre el trabajo que hicieron. Fíjense, miren, esto pareciera que no es la asignatura, pero como le decía a un colega el fin de semana, si no haces eso no vas a tener chance. ¿Ya? Es decir, si tú no desarrollas la capacidad de entender la necesidad que tiene el otro, de proponerte ayudarlo a que él resuelva su problema y desarrolle la habilidad en eso, no tendrás que ceñirte a que alguien te dé un empleo y que te pague lo que sea que pague, ¿no? Y esa es la carrera de la rata. ¿Ya? ¿Saben cuál es la carrera de la rata? ¿De la rata? Trabajas por un salario, agarras el salario, pagas los gastos, te quedas sin dinero otra vez y vuelves, trabajas. No, y así no sales de ahí. No es idea mía, yo la he vivido. Afortunadamente, a los 50 años yo leí Padre Pobre, Padre Rico por primera vez. Porque como a los 40 y tantos a mí me había llegado en la mano, pero yo vi el título y yo leí, y yo dije, en términos cubanos, ustedes no lo entienden, y yo dije, traduciéndolo a mexicano, qué babosada es esto, ¿no? Sí, porque el título Padre Pobre, Padre Rico, ¿qué? Y no tuve ni me tomé el deber, la sinapsis del libro, qué decía, de qué trataba, nada de eso, nada más vi el título y lo busqué y ¿no? Pero después estando en Bolivia, esa cosa que te la ponen delante, y entonces lo vi, y alguien había hecho un comentario sobre el libro, y entonces dije, date la oportunidad. Y lo cierto es que me llegó y lo leí de una tarde para la otra mañana, lo leí. Me enganchó y esa cosa, ¿se han dado una ducha fría? ¿No? ¿No? De esa que tú estás ahí, no, así me leí el libro. No, una ducha fría. ¡Bum! Y todo era sope, ¿no? Pácata. ¿No? Entonces, hay que desarrollar una habilidad de alto valor que te permita generar un activo. ¿Sabes lo que es un activo? Algo que genera billetes aunque tú no estés. ¿Ya?
Entonces no es que todo el mundo sea empresario, pero tiene que tener mentalidad de empresario. Usted puede ser profesional, puede estar en un empleo, puede tener un compromiso con una empresa y tienes un empleo, como yo tengo un compromiso con la UAP, pero la UAP me puede decir ahorita, oye, gracias Doc, le liquidamos en la quincena y yo me puedo ir por mi casa tranquilo, porque la chuleta de mi casa no depende del cheque de la UAP, ¿no? Eso no quiere decir que no lo necesite, ¿eh? No, porque en el momento la gente dice, bueno, si no lo necesitas, ¿para qué te pago? No, yo hice mi trabajo, tú me pagas, ¿no? Pero no estás en la carencia de que, ay, piedad, por favor, págame, lo que sea que me pagues, me conformo. No, gracias a Dios no estoy por ahí, porque gracias a que me medio eduqué financieramente y entonces empecé a entender cómo se hilan las cosas, ¿no? Y a ustedes los jóvenes, insisto en eso, fíjense que toda la naturaleza multiplica. Miren, usted siembra un grano de frijol, ¿y cuántos frijoles le da la mata? Y pregúntele a Google, se lo va a decir. Usted siembra un grano de elote o de maíz, da una mata y produce mínimo una mazorquita, ¿no? Y un poquito más, 3 mazorcas. Promedio 2, ¿no? Chequen ahí, pregunten una mazorca de maíz cuántos granos de maíz tiene, para que se sorprendan si la naturaleza multiplica o no. De 300 a 500. ¿Ya? Pusiste un grano, ¿eh? ¿Ya? Esa es la ley de la naturaleza. Igual que la de gravedad, lo que pasa que sí, antes de que produzca eso, usted tiene que preparar la tierra, tiene que hacer el trabajo. Le hice el ejercicio aquí de cuánto camina un agricultor para preparar la tierra. Sí. ¿No? Antes tiene que estar eso, porque si no, ¿dónde va a sembrar? En la tierra pisonada no sale el grano. Tienes que preparar la tierra, ¿no? Tienes que prepararte. Y esa preparación duele, incomoda, estresa. Tienes que dedicarle tiempo. A veces parece que no avanzas, pero tienes que permanecer. Las 4 Ds: deseo, decisión, dedicación, disciplina. ¿Saben cuál es la disciplina? Repite lo mismo, repite lo mismo, repite lo mismo, hazlo igual, corrige, repite, hasta que se te instale y te pasa como la llave, que ya tú no la buscas ni nada de eso, tú dices voy a abrir esta puerta y agarra la llave aquí. ¿Ya? Entonces, alguien que me quiera compartir en el proceso de comunicar sus resultados. Siempre tenemos 3 momentos. El momento de la asignación, que no es necesariamente que el que lo necesita te lo pide. Alguna vez eres tú que lo ves. Se llama identificación, ¿no? Si tú entrenas tus 5 sentidos, si tú le das contenido, si tú das contenido, lees caso, no sé qué cosa, creas un reflejo donde siempre te estás cuestionando lo que está delante de ti, lo que está haciendo el otro, por qué lo hace así, cómo lo habría hecho yo, ¿no? Entonces, estarás en capacidad de identificar que el otro necesita un ingeniero, pero él no sabe, él está en que yo, mejor lo hago yo, me cuesta menos, no sé qué cosa, ¿no? Entonces puede brindarte para servirlo, ¿no? Te pregunta qué quiere lograr, y entonces poner tus conocimientos, tus competencias en función de ayudarlo a que él logre lo que él quiere. Claro, no se reproduce como el grano de maíz, pero también se reproduce porque tú te entrenas
y vas entrenando tu capacidad y tú vas teniendo más confianza en ti, en que tú eres capaz de hacerlo, que tú puedes hacerlo, que no importa que tú no lo hayas hecho nunca, que tú piensas bien, ¿no? Le hice la anécdota de mi amigo que me regaló un artículo polaco, No. como en 1987, por ahí, un amigo mío, un colega, compañero mío de trabajo, fue mi mentor en realidad, viajó a Polonia a un postdoctorado o a una estancia con vista a su doctorado y allá encontró un artículo, un paper sobre transmisiones sin fin. Y cuando él regresa, me invita a su casa, amante del vino, y entonces yo llevé el queso y entonces me dice, te trajo un regalo. Entonces yo pensando, a ver, me trajo una camisa, me trajo un pantalón, porque uno está en la carencia y lo que necesita son esas cosas perentorias, ¿no? A ver cómo cambio de camisa, ¿no? A ver si tengo una camisita para reciclar, ¿no? Y entonces me dice, te trajo un artículo, no, te traje tu artículo. Y yo le digo, ¿cómo que? ¿Lo publicaron en Polonia? Me dice, casi. Y entonces me dice, bueno, esta es la traducción, este es el artículo original y esta es la traducción. Para hacer el cuento corto, miren, era un problema en el título era una palabra, la diferencia. Y en los subtítulos era un problema de una letra que tiene que ver con la gramática y la manera de expresarse en cada uno de los idiomas, ¿no? Pero era esa la diferencia. Y él dice, pero aquí tiene otro autor. Y dice, claro. Entonces me fijo en la fecha. Bueno, el artículo se había hecho cuando yo no había nacido. Si habían 50 años de diferencia. Y yo me sentí así, no exploté porque yo no exploto, ¿no? Pero si no, no estaría aquí haciéndole el cuento. Me sentí así lleno, así de mucho, 50 años de atraso, pero estoy en el camino. ¿No? Tú te das cuenta que tú coincides con alguien que está en otro hemisferio, en otra cultura, con otro desarrollo tecnológico, y tú aquí, en tu cubita, sin internet, que tú hayas pensado en la misma dirección. No, yo me sentía. Y todavía yo, híjole, le atiné. Bueno, no necesitas esas cosas porque esas cosas te refuerzan que tú piensas bien. Estás pensando como piensan la gente que se dedican a eso, ¿no? Entonces eso te refuerza. Porque en el 90% de los casos a ti te van a pedir algo que tú no lo tienes hecho, porque no vendimos tacos. Si nosotros vendiéramos tacos y no lo desestimen, ¿eh? Mira, sobre la 2 pasas el mercado Zapata y pasas la 73, yo creo que es como la 75 o la 77, por ahí. Hay una señora que tiene una taquería ahí, que creo que tiene un tronco, creo que Doña Lupe o algo así. Miren, el tronco pone, como a las 11 de la mañana, tienen puesto 90 kilos de carne de cerdo. A 200, no sé cuánto, el kilo. El lunes descansa. Es de martes a domingo. De 11 de la mañana a 9 de la noche. No desestimen eso, saquen cuenta, multipliquen para que vean que. Y ahí, yo he estado ahí, me gusta el lugar. Y la gente llega, 1 kilo, me llevo 2, me llevo medio, ¿no? Así, ¿no? Hay más gente llevándose que gente sentada, ¿eh? Yo llego porque el ambiente me gusta, ella es pro cubana, y entonces uno le gusta sentirse halagado, ¿no? Entonces uno se sienta ahí
Yeah. Mira el café que te gusta. Lo que quiero decir es que usted tiene que prepararse, y prepararse le va a costar. Le va a costar. Y es un proceso en que a veces no ves los avances, pero tienes que confiar en el proceso. Ahora hay muchos que dicen, según Warren Buffett o según Napoleon Hill, pero eso es lo que está narrando. Ya uno no sabe si es inteligencia artificial o no, pero hay uno que hay una voz que con muy buena dicción y demás. Y van a dice, nadie que siembra una semilla la arranca al otro día, la saca para ver si está germinando. Tú siembras la semilla, cuida la tierra, le echas agua, la cuida y confía en el proceso en que en unos días razonables tiene que germinar. Pero si te toca el bambú japonés, ¿has oído la anécdota esa del bambú japonés? No. No sé si era 7 meses o 7 años, pero la cosa es que en 7 meses o 7 años no sale una ramita. Está desarrollando raíces. Y después en 4 semanas sube 30 metros. Yo creo que casi si te paras ahí, te fijas así, lo ves crecer, ¿no? No, pues. Y entonces viene la reflexión de qué pasó. Nació en 4 semanas o se estaba preparando para soportar, ¿no?, los 30 metros de crecimiento que iba a dar, ¿no? Entonces son procesos que son naturales. No es... Yo le digo a mi hijo, mira, no se trata de que yo quiera convencerte ni nada. Si te estoy dando argumentos para, uno, que te evites alguna de las cosas que yo no me pude evitar porque no tuve a alguien que yo confiara en él, que me dijera, hoy, ¿no? Y segundo, son leyes naturales. Yo no estoy hablando de una teoría, un modelo matemático que digo, mira, hazlo así, te va a pasar tal cosa. No, ahí está. Lo puedes leer o no, lo puedes observar o no, pero si no, busca por ahí con el bambú japonés y vas a tenerlo. Esta otra es para los viejos, ¿no? Que hay una edad en que hay que reciclarse. El águila vive 70 años y a los 40 años ni las uñas, ni el pico, ni la pluma la ayudan. Y entonces, con la energía que le queda, ella vuela donde los pichirres no la pueden hostigar y allí se rompe el pico. Picando contra las rocas se rompe el pico hasta que le salga otro pico. Y cuando le sale el otro pico, entonces se quita todas las uñas hasta que le salga las nuevas uñas. Y después pierde todo el plumaje y se queda como si fuera un polluelo y después espera que le salgan las nuevas eso, y entonces eso se mete ahí casi 5 meses en ese proceso hasta que puede volver a volar para vivir 30 años más. Son procesos, principios de la naturaleza. ¿Por qué a ti no te va a pasar lo mismo? Dígame, ¿me explica? Sí. Ok, perfecto. Sí, gracias. Sale. Bye. Disculpen, el jefe estaba llamando. Entonces, claro, ustedes no están en la fase de renovación, están en la primera vuelta, pero yo creo que uno
y en la rectificación de mi propósito a los 68 años, creo que tengo la obligación profesional de compartirle a ustedes las cosas que les pueden ahorrar a ustedes la pendiente. La trayectoria no. Usted tiene que hacer su camino, pero te puedo ahorrar la pendiente. Ya, lo que a mí me costó 8 años, a ti te puede costar 3. ¿No? Lo que a mí me costó 20 años, a ti te puede costar 5. Lo que a mí me costó 57 años, tú lo puedes hacer ya. Claro, no es magia, te tienes que dedicar. Es decir, tienes que escuchar, interesarte, tener el deseo, dedicarte, ¿no? Disciplinarte. Porque sin disciplina no se avanza, porque la disciplina es la repetición. La disciplina es lo voy a hacer todos los días. Bueno, nadie se anima a comentarme lo que pasó en ese entrega de resultados. Esa es la tercera fase. Siempre hay una asignación, identificación de problemas. Luego viene la parte del trabajo técnico de, oye, ¿y esto cómo sería? ¿Qué lo hace? ¿Quién lo hace? ¿Y cómo lo hace? ¿Y dónde? ¿Y cuánto cuesta? ¿Y con qué materiales? ¿Quién se dedica a eso? ¿Quién es el líder? ¿Cuál es la competencia? ¿No? Esa es parte de tu trabajo profesional. Y entonces a partir de todo eso, entonces tú construyes una solución. Fíjense que digo construye. Normalmente lo que se dice es buscar una solución. Buscar pretende que ya existe, ¿no? Entonces tengo que encontrar un cajón donde está. Pero nosotros lo que hacemos es construir soluciones. ¿Sí? Por ejemplo, en nuestro proyecto lo que estamos tratando de hacer es tratar de optimizar el máximo posible sobre los semáforos. Ve que hay demasiado tráfico en la ciudad. Y pues se supone que ya está automatizado y todo, pero aún así está automatizado de una forma más eficiente que para abordar el problema. Donde en nuestro caso, pues lo que estamos viendo es una forma como de utilizar IA para que pueda como que reconocer los coches y usar sistemas de control para optimizar el tráfico o los semáforos, para que si hay mucha cola de estado, por ejemplo, tenga la prioridad para que pasen todos los en el tráfico. ¿Cuántos artículos encontraste sobre eso? Esa es la talacha, ¿eh? ¿Quién ya lo hizo? Porque los semáforos inteligentes existen. ¿No? ¿Cómo lo hacen? No importa que sea el primer mundo. ¿Cómo lo hacen? Porque entender el cómo lo hace el otro y por qué lo hace así es importante. Yo no entendía y decía, estos polacos que si se toman una taza de vino ya se van en el taxi. Hasta que un polaco con más cercanía me dice, es que la multa por tener el olorcito a bebida no tiene que haberte pasado ningún nivel. Por tener el olorcito nada más, la multa equivalente al salario de un año. Entonces nadie se arriesga. Es igual que, no, que los chinos nos roban, que los japoneses nos roban. Pero vete a la historia. ¿Saben cuál era la sanción al que se declaraba que había robado? La primera vez le cortaban un dedo. Si reincidía, le cortaban una mano. No es que ya yo cumplí y entonces no se me ve, yo no tengo un cartelito que estuve preso por robar. No, me falta una mano. Entonces, ¿qué hace la gente? Dice, no, ¿cómo crees? Entonces, hay cosas que son muy rudas. Ahorita la vemos desde acá y decimos, oh, qué rudo es eso. No, está rudo, pero eso enseñó. Entonces, si se fijan, miren a ver, el primer mundo era un mundo como todo mundo, pero con una disciplina. Predomina la disciplina. Un colega estaba en Bélgica y me dice, no, había fila porque era el viernes y el viernes se hace mucha fila en el mercado.
y como cada quien se pesa, y yo digo, ¿cómo que cada quien se pesa? Enseguida el pensamiento latino, ¿no? Oye, ¿y si yo agarro carne de primera y digo que es de segunda? ¿No? Porque tú eres el que pesa. Ven que cuando uno compra carne como que a granel así, tú le das al del tema de carne para que te pese y te ponga el tiquecito. Ah, bueno, en esos mercados ahí en Bélgica tú mismo haces todo eso. Entonces digo, agarro, ¿no? Agarro molida del 80-20 y lo pago como el 70-20, ¿no? Yo, pensamiento latino. Me dice, no, Carlito, es el pensamiento latino. Allí hay una cosa que se llama confianza ciudadana. Y digo, bueno, eso está muy profundo. No, confianza ciudadana. Pero, ¿qué pasa? Que cuando tú violas la confianza ciudadana, la sanción tiene que ver, una, con tu educación, tiene que ver con tu edad y tiene que ver con el delito propio. Si eres extranjero, te pueden hasta quitar la visa. Y no quiere decir que no vas a pagar, pero te quitan la visa. ¿Ya? Entonces la gente dice, ¿no? Entonces, no es, soy educado, soy disciplinado espontáneamente. No, hay un rigor que te lleva, hay una disciplina, donde si no cometes, no, yo hablo americano, el policía americano te dice, párate. Y si no te paras, te mete un tiro y no pasa nada. Pero no creo que me digan, párate alto, que todo el mundo se queda para encender. No, porque el tipo tiene la facultad de sacar y disparar. Bueno, acá tienen la facultad de extorsionarte, ¿no? Te agarran y te paran y te dicen, oye, 9,000 pesos. No, pero si, ¿de dónde te sacas? No, te llevaste la roja, 9,000 pesos. ¿Cómo que me lleve la roja? Bueno, alegamos desacato. Entonces dice, bueno, ¿cuál es la buena noticia? Y entonces dicen, no, 4,000. ¿Ya le entras o no le entras? No tengo dinero, vamos para el cajero. ¿Tienes tarjeta? Hay que hacer el trabajo. Ok, ya identifiqué, eso yo le llamo una no conformidad. No quiere decir que no esté funcionando, no quiere decir que no haya. Sí hay, pero no estoy conforme. Yo creo que puede ser mejor. Entonces, antes de poder decir que estoy optimizando y que voy a ser más eficiente, hay que echar los números. Porque los números son lo que dicen si es más eficiente o no. Ya, los números, hay que hacer los números. Obvio, nadie te va a dar información, tú la tienes que buscar, tú eres el que está buscando. ¿Qué semáforo es? ¿Qué marca el semáforo? ¿Cómo funciona? ¿Cómo pudiera funcionar y no está funcionando? Entonces tienes que meterte a hacer el diagnóstico. ¿Qué está? ¿Cuánto pasa en una esquina como, a ver, ¿es para todas las esquinas? No, yo creo que hay esquinas acá que sobre el semáforo. ¿No? Pero hay esquinas que no. Por ejemplo, la 14 y Juan Pablo II, híjole, tiene que haber, ¿no? La 18 y Juan Pablo II, obvio, ¿no? La 14 y la diagonal ahí en la esquina de Walmart, obvio, ¿no? No, hay lugares que son críticos, ¿no? Oye, agarra un lugar crítico de eso y haz la talacha, cuenta. ¿Cuántos pasan? ¿Qué cantidad? ¿Qué tiempo? No sé cosas. Tiene que tener números para que entonces tú dices, ok, con esta tecnología que está instalada, esto está dando lo que tiene que dar, ¿no? O otro punto, por ejemplo, ven que ahí en la 5 de mayo y la 31, que hay una rotonda, que en realidad son como 5 semáforos lo que hay ahí, se armó un rollo, unos actores ahí. O ahí entrando a Plaza Cristal, Juan Pablo II y Barsequillo, que hicieron el puente, pero el puente debió empezar en la 2. Para resolver el problema debió empezar en la 2, pero bueno, alguna razón pasó por la que empezó ahí, ¿no? Y sí, resuelve un poquito, pero de todas maneras el cuello botella de ahí
el sábado yo di la vuelta, ¿no? El sábado yo venía por Pasequillo y cuando tuve chance, di la vuelta y me entré a Plaza Cristal por atrás, porque era imposible. La esquina esa era imposible. Y además llegan ves que el camión que viene por la lateral se te atraviesa ahí porque a él le ponen la verde primero y le ponen la verde y él está en el medio, pero como no ha caminado la fila, él está atravesado en el medio ahí, ¿no? Ya, para cuando sea. Y viene la policía y no se pone a viabilizar el tráfico, sino se pone a cazar a ver a quién le mete la multa. ¿No? Entonces yo digo, sí, pero además, sí, y valdría la pena. Valdría la pena. Es decir, no es ahí, no, que es aquí en esta esquinita, no, que en este municipio. No, eso está pasando en una pila de lugares. Encuentras un nicho, pero tienes que hacer la taracha. Hoy, ¿qué tecnología es? ¿Qué semáforo estamos usando? ¿Qué flujo hay? ¿No? ¿Qué flujo hay? Yo no sé si esos semáforos a nivel de la institución que controle eso te pudieran dar información, o si una vez que tú avances un poquito pudieras buscar a ver cuál es la empresa que tiene eso y pudieras tener información, si hay una contabilidad de eso, ¿no? Si hay un conteo, ¿no? Esas cosas. Y pasa mucho, sobre todo por donde va el Metrobús. Ahí tiene complejidades. Hace unos años me pidieron que impartiera acá fundamentos de mecatrónica. Y con algunos alumnos de mecatrónica, creo que fueron como en 2 semestres, hicimos un proyecto sobre eso. Y los alumnos se subieron en el Metrobús que viene por todo, Boulevard Atlántico. Ven que Boulevard Atlántico después se convierte en el Boulevard Norte, ¿no? La línea 1. Se montaron en ese y entonces sacaron cuenta de velocidad promedio, cantidad de personas que iban en el bus, el tiempo que pudiera ser y el tiempo que está haciendo. ¿No? Y dicen, ok, si ese bus por su tamaño, peso y cantidad de personas tiene que ir, no sé, a 50 kilómetros, ¿en qué tiempo llegaría hasta el otro extremo? ¿Cuántas paradas haría? E incluso sacaron un indicador ahí de gasto de barata, porque el bus ese que viene y entonces las paradas están a menos de 1 kilómetro y entonces arranca, no ha llegado a la velocidad crucero y ya está frenando porque hay un semáforo en el medio, porque hay otro atravesado, no sé qué cosa. Entonces, ahí busca, porque hay ciudades que tienen semáforos inteligentes, lee, métete. Y ahorita tienes a inteligencia artificial, que si tú le das un buen prompt, te puede decir, oye, las ciudades con semáforos inteligentes más importantes son estas, y cómo funciona, y te va a dar el review, y si le pides un resumen, te va a dar un resumen, y todas esas son herramientas que tú tienes a tu disposición, de tal manera que cuando tú te presentes no con creo. A ver si me late, pero tiene que convertirlo en información que sea contable. Yo no te voy a enseñar contabilidad, pero tienes que sacar cuenta, Estoy leyendo aquí y nada más para agregar como lo que dijo mi compañero, estaba mencionando un modelo que se llama YOLO. Dicho modelo sirve para localizar objetos a través de una cámara. Y la cámara, bueno, el modelo YOLO ya te da los números, te da la velocidad del objeto, te da cuánta distancia estaba de la cámara. Ese tipo de datos no tenemos los anteriores, entonces si instalara dicha cámara con el modelo presionado YOLO, ya nos daría cuántos pasan, cuál velocidad iban y todos esos datos como preliminares, y a través de eso podría hacer la sincronización. O sea, ya automáticamente el modelo lo da. Es una forma de implementarlo. Ok, pero esa es una herramienta que yo preguntaría, ¿lo vas a utilizar tú para hacer tu diagnóstico o vas a proponer que usen
o las tecnologías de semáforo que hay ya no tienen eso. Eso que faltaría. ¿Ya? Y si no lo tienen, ahí tienen una oportunidad. Y si lo tienen, también tienen una oportunidad. Porque el que está, obviamente que no lo tiene. Cuando yo llegué a Puebla, yo recuerdo que usted salía por la 31 o por la 25. Y usted salía del Boulevard Atlántico hasta la 25 y a 55, 60 kilómetros por hora tú tomabas todas las vueltas. Después de la 25 a la 11 también tomabas todas las vueltas. De la 11 hasta las 5 de mayo también agarrabas todas las vueltas. Bueno, vinieron y no sé qué tocaron, Yo sé que cuando repararon las calles esas de la 31 que le echaron la placa de hormigón que pusieron en esa calle, le hicieron en la 25 también y en la 31. Yo no sé si tocaron los semáforos, lo que hicieron, la cosa es que ya tú llegas y entonces en la 13 se arma un tranque porque en la 11 hay otro tranque, los semáforos no están coordinados y entonces la 31, la 25, la 23, todo eso se arma un tranque porque los semáforos no están coordinados. Entonces de momento te pone en la 17, en la 27 te pone la verde, pero en la 31 está la roja. Entonces los de la 31 no pueden pasar y entonces tú, y aunque te pongan la verde aquí también, cuando tú vienes a ver un choricero, bueno, eso es normal, Si te aparece alguien que sea zurdo manejando, ¡ya! ¿No? O el que viene por la derecha va a puerta a la izquierda, pero viene por el carril de la derecha y después de todas maneras quiere cruzarse. Bueno, son cosas humanas, ¿no? Hay de todo. La recomendación es, oye, ponlo sobre papel. A nosotros nos gusta mucho, nos queda la cosa en la idea. Ya tengo la idea. Escribe para que pueda compartir. Escribe y luego haz diagrama. Y agarra, selecciona unos puntos que sean críticos, donde valga la pena. ¿No? Como eso se llama unidad mínima, un prototipo mínimo viable. Es decir, si lo resuelves ahí, eso es un prototipo que se repite, no sé, un 31 y la 11 se repite mucho, ¿no? O un 31 y la 5 de mayo se repite mucho. La 25 y la 5 de mayo se repite mucho. Entonces saca la cuenta y haz números para que entonces puedas. Nosotros nos basamos mucho, voy a modelar esto y lo voy a hacer con un solo botón y ya. Ese ejercicio es muy bueno, pero ¿cuánto cuesta? Y sobre todo, ¿a cuánta gente mandas a desemplear? ¿No? Entonces, me parece que sí, ese es un buen proyecto. Ese es de los proyectos que yo digo que dan para proyectos de curso, da para servicio social, da para práctica profesional y da para tesis. Sobre todo si te lo dirijo yo, ¿no? Pero bueno. ¿No? ¿Algún otro caso? Sí. Tenemos una idea de cómo juntar la disponibilidad que existe de los cajeros automáticos o dispensadores, máquinas dispensadoras, y el tema de los medicamentos controlados en México, siendo que para las comunidades más aisladas de México, que también es una gran parte de la población, es muy difícil encontrar medicamentos controlados, y fue un problema durante la pandemia. Y pues las farmacias, por muy privado que sea y que deja mucho dinero del sector salud, pues no se le hace tan rentable ir, construir una farmacia y ya pues, pueden acceder a esos medicamentos. Pero lo que no entiendo es la relación cajero automático y medicamentos controlados. Si se pudiera crear 8 horas o en menos de 12 horas, sin echarle conservantes, sin echarle no sé qué cosa,
sin hacerle trampa química para que perdure, ¿no? Entonces sale de acá de Puebla, promedio temperatura 16 grados, y entonces va a Nuevo León, promedio temperatura 37. ¡Híjole! ¿No? Pero a mí me parece interesante. El ejercicio es válido, ¿eh? Ok, ¿alguien más? Bueno, hoy yo pretendo que iniciemos, ya vimos aquí árboles dimensionados, de los árboles. No. ¿Cómo se dimensiona un árbol? ¿A poco? Creo que no. Creo que no. Creo que no lo hemos visto. Venga con eso. Pues nosotros tenemos que llevar una línea de instituto. ¿Nosotros? ¿En ese proyecto? Pues creo que sí. Está muy cabrón, ¿no? Pues yo creo que la línea tenía que empezar la distribución desde el final hacia el principio. No vi el principio al final. Porque llega las Porque piezas para... imagínate que si la pieza empieza. Es que más bien, imagínate que. Es que es como los semáforos. Imagínate que tú empiezas desde un inicio, pero más adelante sigues una opción. Si llega el coche, porque ya tú. Vamos a ir a la última siguiente que nos empieza. Sale nomás algo básico. Pero la siguiente ya no hablas más y no lo entiende. Y ahí se atrasa porque no llegó. Y empiezan vuelos de atrasarse. No, es que nosotros de qué... ¿Cuál es el... lo que se atrasa? O sea, ¿cuál es... qué parte es lo que se atrasa en materia? En general, todo el proceso. ¿Todo? O sea, todo es, puede... es como si fuera una cadenita, es como si fuera una cadena, o sea, es como un eslabón. Un eslabón falla, los demás los empiezan a seguir. Es como, por ejemplo, imagínate que tienes una calle toda en verde. Todos los coches van avanzando. Uno de los coches, porque viene cazando moscas, un conductor se para. Sí, atrasan los demás. Todos los demás se paran. Cuando este empieza a avanzar, con esto se llega a una tasa en el que todos se paran y empiezan a parar en ese mismo punto. Y es decir, empieza a quedar una en el que todos van avanzando, pero se paran. Llega un punto en el que con todos se empiezan a parar. Todos se paran. Por eso que viene un momento que sabes que ahora vengo, todos vamos a 20 kilómetros por hora en una velocidad constante y tú dices, ay, es que yo vengo viendo el teléfono, yo vengo cazando moscas, y voy a 15. Tan solo el hecho de que lo vaya más lento que todos los demás y en un momento frene por hecho de razón hasta que todos los demás empiezan a hacer. Y es lo que me gusta. Pero nosotros no estamos especificando bien el área, bueno, el material. O sea, ellos es general. Ajá, entonces, ¿cuál es el...? ¿Cuál es? O sea... Es que pinchas otras cosas, tenemos que hacer una sola cosa o una más. Es como proyectos, ¿no? Ves que lo estamos haciendo tan general que hay que reducirlo en uno. Ves que si especificar, no sé, o sea, por eso te digo, no es del inicio al final, no es del final al inicio porque, pues, no sé, pues ya sabes que tienes la carrocería del carro, no sé, lo que justo se está tratando del producto, o son las puertas, no sé, o sea... Ah, justo. Pero antes, ¿dónde estaban las puertas? Están atrasadas, se atrasó. Exactamente, pero por lo que vemos que necesitamos ver exactamente qué parte vamos a trabajar, de pincha, porque cada pincha hace varias. Ah, bueno, sí. O sea, no generalizar ya, solo hay unos son. Solo una cosa, incluso bueno, de la parte de almacén, de cómo se organiza toda la parte de almacén y cuáles son las más importantes
vamos a tener que organizar, porque también es, o sea, sí me importa mucho el tamaño, tanto importa como el tamaño como las solicitudes de piezas. Es decir, tenemos que ver, por ejemplo, una pieza muy grande, sea muy poco solicitada, Pues no vale. no le vale la pena ponerla más adelante, ¿no? Pero igual que te decía, hay ciertas piezas que son medio grandes, de tamaño mediano, y son más solicitadas que incluso piezas más pequeñas. Sí, sí. Pero también es decir que para luego mover las piezas más intermedias o entre más grande la pieza es más difícil mover, porque también moves menos cantidad de piezas. Ajá, obvio, sí. Sí, no vas a poner, no sé, o sea, sepa, ¿no? No es que hay un motor, ¿no? O sea, ya todo armado. Lo vas a poner hasta allá atrás, cuando no es tan solicitado, pero pues está más fácil tenerlo acá que tenerlo escondido. Exactamente, Ajá, porque es sí. más fácil y accesible alrededor de un motor aquí cerquita que decir dentro más que está y descartón, bajarle, Ándale. y luego y más porque te dicen que es el momento, te dicen que quiero 4 motores, y nada más en tu bandeja nada más caben 2. Sí, sí, sí. Es como de, espera, tengo que hacer doble vuelta para entrar, en vez de que aquí 1, 2, bueno, 2, 4. Sí, Es sí. que ese es el detalle, o sea, tendríamos que Sí, sí. Es el peor, ese peor es que lo estamos generalizando nosotros mucho. ahorita mucho nos estamos enfocando en almacén, en alguna distribución de pieza y luego aparte, nada más sería dentro de la fábrica o sería también incluso salida del producto. O sea, por ejemplo, Lo que sea más rentable, o sea, lo que sea más problemático. Porque digo que sería el de piezas. importante nada más a la fábrica y dijeras tú nomás para enfocarnos porque sería un poquito complicado también por la parte de la distribución. Sí, bueno. O sea, yo digo que sí de la empresa, porque pues es lo más importante. Así como alivian eso, pues alivian a lo que está la producción de afuera, bueno, de afuera. Ahí depende mucho porque qué tal si luego tu camioncito luego se va por otro lado y un accidente o algo. No, pues, bueno, ajá, sí, sí. Es como, Pero, o sea, ya no queda en ti. O sea, tú sigues haciendo. pero igual, depende del contrato que tenga la empresa, porque como es distribución, manufacturero, le diste algo, si tú te atrasas, entregas algo muchísimo más tarde de lo que Sí, sí. Sí, lo que está acá diciendo que por el retraso de las piezas sale el producto tarde. Bueno, a diferencia del resto de muchos elementos de máquina que están normalizados, estandarizados y que usted lo puede adquirir como un rodamiento, un engranaje, una polea, una correa, una cadena, usted lo puede adquirir, hay un proveedor. Sin embargo, los árboles y ejes, que son, digamos, la pieza base, no está estandarizado. Prácticamente hay que desarrollarlo a medida. Y a veces hay que desarrollarlo a medida por muy pocas cosas, pero son temas de funcionalidad. Es decir, en dos máquinas parecidas pudieran tener los mismos rodamientos, pero el espacio de un rodamiento a otro cambia en unos milímetros y ya el árbol y el eje tiene que cambiar. Entonces, no se encuentra usted árboles y ejes normalizados como se encuentran los rodamientos. Ahora, por eso es que hay un proceso de dimensionamiento y que comienza porque usted desde el esquema cinemático entienda lo que está haciendo, ¿ya? Entonces, esta parte de dimensionamiento, vamos a ver lo siguiente. Bueno, estos son los árboles y ejes más comunes, lo que son el clásico con engranajes que tienen que ver con cajas de velocidades. Es un bloque, todo esto es una sola pieza. ¿Se acuerdan ustedes del mecanismo? Tenían elementos cinemáticos y podía ser una pieza o pudiera ser un ensamblaje. Entonces, este es un elemento cinemático que es una pieza única. Mira, esta es la estrella de acoplamiento, esta es una superficie donde va un rodamiento, este es un piñón, otro piñón, otro piñón, otro piñón y otro piñón. Esto es prácticamente es una caja de velocidades, 4 velocidades, 4 marchas y una reversa. Esta es la reversa. 4 marchas y una reversa. Entonces, 5 velocidades, ¿no? O este otro que es un árbol piñón, clásico prácticamente, acá se acopla, ese es un piñón, acá tiene estría de este lado y estría de este otro lado, son los acoplamientos. Y acá, en este pedacito aquí, ahí va rodamiento
pedacito acá para rodamiento. O estos que son tipos de árboles del tipo que son rectos, le llaman árboles rectos, donde también tiene un área donde va a montar el elemento de transmisión y luego tienen los apoyos y el acoplamiento. Entonces siempre los árboles tienen lo que se llama el extremo del árbol, que es por donde entra o sale el movimiento. Luego están las superficies de apoyo, que es donde están los sistemas de apoyo de ese árbol. Y luego están las superficies donde van los elementos de transmisión. Porque el árbol transmite, pero no transmite él transmite a través de un engranaje, una polea, un sprocket, un acoplamiento, ¿no? Entonces esos son elementos de transmisión. Entonces básicamente diseñar un árbol implica, oye, ¿dónde lo voy a poner? ¿No? ¿Dónde lo voy a consumir? Por tanto, ¿cómo se supone que este debiera pasar? Vamos a ver estas cosas. Vamos a ver clasificación, criterios de diseño de árboles y ejes, comprobación de la resistencia a la fatiga. En realidad de estos cuatro hoy nos vamos a consumir un poquito acá, porque esto hay que entenderlo no tanto por clasificar tipo 1, tipo 2, sino qué hacemos, cuál es el trabajo que hacemos nosotros los diseñadores cuando estamos solucionando un problema, ¿no? Bueno, normalmente se dice árboles y ejes y acá en México no sé por qué siempre están diciendo flecha, no sé de dónde salió o si es una traducción que leyeron en algún lado, entonces flecha, pero nada tiene que ver con flecha. Los árboles son piezas de soporte. Ahora, ¿cuál es la característica entre ellos? Árbol o eje tiene que ver con las tensiones que se producen en la sección transversal. ¿Se acuerdan esto que hicieron? Seguramente lo vieron en resistencia de materiales. Y entonces, en este cubo, si sale un esfuerzo así, ¿no? Decimos que un esfuerzo de tensión, ¿no? Un esfuerzo normal. En tanto que en el plano de la superficie hay un esfuerzo que es un esfuerzo tangencial, es un cortante, ¿sí? Y eso ocurre en todas las caras, ¿ya? Entonces, este esfuerzo viene de dónde? Bueno, la carga partido del área, si es tracción-compresión, el momento flector dividido el módulo de resistencia de la sección, si es flexión. O acá el tau sería el momento torsor dividido el módulo de resistencia polar. Y esos son los esfuerzos reales. Bueno, si hay una combinación de mangos y guayabas, ¿no? ¿Cómo se calcula? Entonces aparecen varias teorías de cálculo de los esfuerzos equivalentes, ¿no? ¿Se acuerdan? Sigma equivalente en función del sigma de flexión, el sigma de flexión XY y el sigma de flexión ZY y el momento torsor, no, el tau, ¿no? Esfuerzo equivalente. Yo estoy poniendo aquí en función de qué está, no estoy poniendo la fórmula. Pues no me sé esa longaniza. Ni voy a ponerme a aprenderla. Depende de las condiciones que voy a estar trabajando. Y entonces, en función de cómo yo esté trabajando, yo voy a definir cuál es el criterio que voy a ocupar, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que en los árboles y ejes, en los árboles predomina la torsión, aunque puede haber también flexión. Y en los ejes solamente hay uno de estos.
¿ya? Los ejes están soportando esfuerzos normales en su sección transversal, en tanto que los árboles están cargados por esfuerzos tangenciales y normales, pero predomina el esfuerzo tangencial, que es el que viene de transmitir la carga, ¿no? Entonces, bueno, no hay que ir por la vida dándole clase a la gente, no, eso no es un eje, eso no es un árbol. Tú eres el que tiene que saber, no importa que yo diga que sea una flecha, tú tienes que saber que es un arco, ¿no? Ahí está la definición. Así lo tratan en la mayoría de los libros, pero no te explican eso. Yo quiero que usted entienda esto, porque no importa después lo que digan, que pues normalmente la gente se va directamente a trabajar sobre los árboles y no te define que hay cosas que no llevan esfuerzos tangenciales y de momento tiene un modelo de cálculo calculando cosas que no existen, ¿no? Momentos torsores, esfuerzo tangencial. Ahora, ¿cuál es la relación? Esquema cinemático, diagrama de fuerza, diagrama de momento. Esas son cosas que ya ustedes conocen. Yo les recomendé en la primera clase que se lo estudiaran, que recordaran, ¿no? Acá tenemos un árbol piñón. Este es un árbol piñón cónico. Acá, en este muñoncito aquí va un rodamiento y acá va el otro rodamiento. Y esta es la corona. Este es más o menos el par que aparece, que se utiliza en los diferenciales automotrices, ¿no? Un piñón y una corona con engranaje cónico de dientes circulares. Esto es engranaje cónico de dientes rectos. Aquí está en 3D y aquí está en el plano. Y acá, esto es una foto. ¿Ya? Entonces, ese engranaje, ese tipo de engranaje produce determinada combinación de fuerzas. Produce esto, miren. Produce una fuerza grandísima tangencial al piñón y a la corona, que es la que produce el momento, ¿no? Es decir, por acá usted pone el momento y velocidad. ¿Qué está entrando por acá? Energía mecánica. ¿Ya? Torque y velocidad. Entonces, ese torque y velocidad, acá cuando tiene contacto el diente del piñón con el diente de la corona, hay una fuerza que es tangencial, que es la que hace el momento torsor. Hay otra fuerza que debido a la geometría del engranaje es radial, es decir, está orientada hacia el eje de rotación, y hay otra que está orientada paralelo al eje de rotación. La que es paralela al eje de rotación decimos que es una fuerza axial, y la que es radial en dirección al eje decimos que es una fuerza radial. Ahora, debido a esta combinación de fuerzas y esta distancia que hay acá, se producen estas reacciones en los apoyos. Eso se lo enseñaron a hacer ustedes en mecánica vectorial o mecánica aplicada. ¿Se acuerdan? Cuando le daban la carga externa sobre un sólido, ¿no? ¿Y cuáles eran las cargas internas? Las cargas internas calculaban las reacciones. Obvio, en ese momento no le dijeron esto. No. Dijeron que era una barrita, ¿no? Que estaba con una carga, ¿no? Pero acá estamos hablando de piezas, ¿no? Estamos hablando de elementos cinemáticos. Este es un piñón cónico. Este piñón cónico en interacción con su corona produce esta combinación de fuerzas. Estas son las fuerzas activas. O esta es la activa y estas son las reacciones en el dentado, pero todo esto produce que en el sistema de apoyo de este árbol que está acá hay esta combinación de reacciones. Fíjense que hay una reacción en un plano, la reacción en otro plano y la resultante, ¿no? Entonces, eso siempre hay que hacerlo. Bueno, en ocasiones no lo hacemos tan al detalle, pero quiere decir que salimos del esquema cinemático. Si yo agarro ahora, quito aquí la representación de los engranajes y entonces yo digo, ok, debido a esta interacción traslado esta fuerza tangencial, la traslado hasta el eje, y ¿qué tendría? Una fuerza más un momento torsor, porque el brazo de la distancia desde el eje hasta donde está
por esta otra fuerza tangencial da un momento torsor, ¿ya? Un momento de torsión. Igual, esta fuerza radial, bueno, no hay que trasladarla porque ya pasa por el eje, por tanto da una fuerza radial. Y esta que está a la misma distancia pero paralela al eje, cuando yo la traslade hasta el eje, me va a producir un momento concentrado, ¿ya? Pero es un momento de flexión. Por tanto tenemos ahí esta fuerza radial y esta fuerza axial producen momentos de flexión y esta fuerza tangencial produce torsión. Por tanto tenemos flexión y torsión. Tenemos un estado tensional compuesto, ¿ya? Un estado tensional compuesto. Y ahí entonces en función de ese estado tensional nosotros vamos a obtener estos diagramas de momentos. Fíjense que esos diagramas de momentos están hechos en dos planos. En el plano XZ creo. A ver, no leo bien ahí. Ajá. YZ, en el YZ y en el XY, ¿no? Porque le llamaron Y al eje. No, en el YZ y en el XY y el momento torsor está en torno a polar. Entonces está en torno a el eje, ¿ya? Y acá nos permite esta topografía de momentos, nos permite reconocer la sección más cargada de ese elemento o la sección más peligrosa de ese elemento. Y esto, todo lo que estoy hablando es resistencia de materiales, ¿eh? Es decir, usted hace el diagrama de momento y entonces el diagrama de momento describe cómo se comporta el momento en los diferentes planos de análisis y en función de eso dice, ok, en este punto miren, tiene un momento flector máximo, tiene otro momento flector máximo en otro plano y tiene esta magnitud de momento torsor. Digamos que esa es una sección que pudiera llamarse la más cargada. Claro, la más cargada no siempre es la más peligrosa. ¿Ya? Mucha gente cuando están haciendo cálculos van a buscar donde la carga es mayor, pero no siempre donde la carga es mayor es lo más peligroso, porque si usted tiene aquí que le da como en este plano, miren, en esta rueda dice que tiene un momento flector máximo acá, otro momento de flexión máximo acá y tiene un máximo de torsor acá. Sí, pero esto está debajo de la rueda. Debajo de la rueda eso no se va a flexar nada. Es decir, teóricamente esa sería la magnitud, pero la deformación que se va a producir es muy pequeña, de tal manera que eso no es peligroso para esa sección. Sí, es la más cargada, sí, porque tiene los mayores magnitudes de momento, flexión y torsión, pero no es la más peligrosa porque ese árbol jamás falla por ahí. ¿Ya? Más bien ese árbol es un árbol que falla por acá por el extremo. Miren, ese árbol normalmente falla por acá por el extremo. Donde miren, lo único que tiene es momento torsor, porque flector es cero y flector es cero. ¿Ya? Entonces, necesitamos esas herramientas. ¿Ya? Por eso digo que usted tiene que desarrollar la capacidad de mirar y ver. Es decir, vimos la máquina. De la máquina fuimos al mecanismo. En este caso es un mecanismo de engranaje. Ese mecanismo de engranaje, ¿cómo está compuesto? Por elementos dentados, por el arco, por los rodamientos. Los rodamientos son los pares cinemáticos. Y entre engranaje y engranaje hay un par cinemático. Y entonces vemos las fuerzas que están actuando. Luego, ok, a partir de entender eso, entonces hacemos el esquema cinemático. Luego nos paramos sobre el esquema cinemático, quitamos los elementos de transmisión y los sustituimos por la fuerza que en ellos se produce. Y entonces tenemos el diagrama de fuerzas. A partir del diagrama de fuerzas, entonces hacemos el diagrama de momentos. ¿Por qué necesitamos el diagrama de momentos? Porque necesitamos saber en qué sección vamos a calcular o cuáles son las secciones que meritan plantear la condición de resistencia para saber cómo se comporta. De tal manera que si yo digo, ok, el momento flector sería
el esfuerzo de flexión sería el momento flector dividido el W sub X, que siempre es pi por d al cubo sobre 16, ¿no? De tal manera que esto nos quedaría 16 veces el momento flector dividido pi por d al cubo. Ese sería el esfuerzo real. En otras palabras, tenemos esto es la geometría. La geometría de la sección transversal. Y esto es la carga. Ok, geometría y carga, ¿qué hago con eso? Ah, bueno, necesito material. Entonces digo que es menor o igual, esto tiene que ser menor o igual a un esfuerzo que tiene que ser admisible o permisible, que es igual que el esfuerzo límite dividido un coeficiente de seguridad. Acá en este esfuerzo límite lo que hay es propiedades mecánicas de los materiales. Y esto es criterio de seguridad. Bueno, es lo mismo que eso mismo pase en el portón de entrada a una empresa, o a que pase en una grúa, o a que pase en un ascensor, o a que pase en un vehículo de carga, ¿no? Entonces, en cada caso, el mismo elemento, el mismo rodamiento, el mismo sistema, tiene consecuencias muy diferentes, y entonces el coeficiente de seguridad tiene que ver con eso. Bueno, para eso hay normas, ¿no? Está el Buró Verita de Seguridad, que trata un poco de los requerimientos de seguridad de los sistemas, ¿no? Entonces, hagamos un recap, ¿no? Número 1, mecanismos, ¿ya? Veo la máquina, veo el movimiento, identifico los elementos cinemáticos, identifico los componentes, deduzco, descifro cómo funciona, hago el esquema cinemático. Con el esquema cinemático que tengo una representación convencional de los elementos cinemáticos, ¿ya? Si estamos hablando de engranaje, ese engranaje cónico, yo haría algo así, miren, diría, este es el eje, acá está el piñón, acá está el apoyo, acá está el otro apoyo, ¿no? Y ahora pongo, así sería la rueda, y aquí estaría el otro eje, aquí está el apoyo, vamos a ver, voy a poner la salida para acá, así. Obvio, aquí falta esto para decir que esto es bastidor, esto es bastidor, esto es bastidor y esto es bastidor. ¿Qué va ahí? Ahí van los cojinetes de deslizamiento, que son los cojinetes de rodamiento, que son los pares cinemáticos entre el bastidor, que no se mueve, y el elemento árbol piñón, que sí se mueve. ¿Ya? Es la unión entre dos elementos que permite movimiento relativo entre ellos. Entonces es un par cinemático. ¿Qué es lo que va ahí normalmente? Rodamiento. Ah, ¿de qué tipo? Ya eso es otra cosa, ¿no? Ok, ¿qué es lo que está pasando en la unión acá? Ah, bueno, acá está pasando que yo tengo una fuerza axial, tengo una fuerza radial y tengo una fuerza tangencial. Y esa combinación de fuerzas, esta es fuerza axial, esta es fuerza radial y esta es fuerza tangencial. Esa combinación de fuerzas van a producir aquí reacciones. Aquí voy a poner resultante, ¿eh? Resultante, digamos que esto sea A y esto sería B. Esta es la resultante en B y esta es la resultante en A. ¿Y cuál fue el elemento de entrada? Ah, por acá entró un momento torsor y también entró una velocidad. Digamos que este es el árbol 1 y entonces este es el omega 1 y este es el MT 1.
Este es el árbol 2, ¿no? Y acá yo tengo A, B, C y D son los apoyos. Y debido a esta combinación de carga, igual acá va a pasar algo que es que yo voy a poner resultante, C, y voy a poner una resultante en C, y acá voy a poner una resultante en D. Ok, ya tengo todo eso, pero ¿y dónde está la peligrosidad? ¿Dónde calculo? ¿Dónde es indispensable que yo haga el cálculo? Ah, bueno, ya vimos en una de las clases que una sección peligrosa, debido a la estadística, los árboles fallan mucho acá en el cambio de sección de la entrada, fallan mucho acá en el cambio de sección en la salida, y fallan mucho acá, y bueno, pudieran fallar acá debajo de la rueda, ¿no? De manera, aquí eso no falla, aquí pudiera fallar, y luego acá. Entonces, calculo a ver en cuál. ¿Qué cálculo hago? Algo que ya ustedes conocen. ¿Recuerdan el cálculo de fatiga de los árboles? ¿Qué implica eso? Que en este punto, 1, 2 y 3, tengo que determinar el esfuerzo máximo en el punto 1, que sería el esfuerzo medio más el esfuerzo de amplitud. Ya, bueno, aquí es más o menos, depende de cómo sea. ¿De qué depende? Del tipo de esfuerzo que haya. Si es un esfuerzo de amplitud general, si es un esfuerzo intermitente o si es un esfuerzo constante, si es una tensión constante, ¿no? ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es que todos los sistemas CAD traen un módulo en el toolbox, traen un módulo de análisis de tensiones. ¿Ya? ¿Lo conocen? Ese módulo de análisis de tensiones te permite hacer un análisis de tensiones de lo que tú estás modelando. Es decir, asignas en los chaveteros la fuerza tangencial que hay para que te dé el torsor, asignas en los apoyos las reacciones que va a aparecer, asignas en los engranajes la magnitud de fuerza que hay, y entonces como ya tú modelaste el árbol, entonces asignas material, dice que el material que va a usar según la norma que sea, y entonces le pides un análisis de tensiones. ¿Qué te va a permitir eso? Validar que las dimensiones que usted adoptó son apropiadas, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa en los cambios de sección? Pasa esto. Este es un cambio de sección, ¿no? Digamos que este hace así y este hace así, ¿no? Por acá va el eje, ¿no? Entonces vienen las tensiones, la línea de tensión vienen así y acá hacen esto. Luego viene la otra y acá hace esto. Después viene la otra y viene acá, hace esto. ¿Qué es esto? Concentración de tensiones. ¿Ya? Entonces, ¿qué se hace en el diseño? Que acá se pone un radio. R minúsculo. Acá tenemos una magnitud que le llamamos T en algunos autores y este es D. Entonces, en T partido D y R partido T son criterios para determinar el coeficiente de concentración, K sigma o K tau, dependiendo de las tensiones que sean. Entonces eso nos permite dar la peligrosidad, ¿no? La peligrosidad de la sección. Pero en todos los casos que estamos determinando, la geometría. Ahora, si hacemos análisis de tensiones, no podemos cuestionar el material, porque el material para árboles hay un chorro. Pero hay algunos que son más apropiados y dependiendo de la aplicación, ahí va tu análisis para decidir, oye, esta es la geometría que tiene que tener porque no puedo cambiar los rodamientos,
no puedo cambiar el otro diámetro, de tal manera que esto es lo que tiene que tener. Bueno, ¿puedo trabajar en radio? Bueno, ese cambio de sección está normado, ¿eh? Hay propuestas, hay normas que establecen soluciones para los cambios de sección. ¿Ya? Bueno, me salí de la presentación. Si alguien me está siguiendo, se dio cuenta que yo me salí de la presentación. Pero es importante que usted tenga consciente que eso lo haces tú. Ninguno de los libros de elementos de máquina te hace ese análisis, porque lo que hacen es hablarte de la ecuación de resistencia a fatiga o a no sé qué cosa, pero es que antes que usted evalúe la fatiga, usted tiene que resolver esto. Es decir, los árboles se diseñan y todo el mundo dice el diseño de árboles, pero primero se dimensiona. Tú le das dimensión en función de qué, de la función, de los apoyos donde están, de cómo se montan, cómo se desmontan. ¿No? Oye, voy a poner esto en un lugar donde yo no puedo llevar eso a ponerlo en una prensa, entonces no lo puedo montar apretado, tengo que montarlo que lo pueda montar a mano y que lo pueda quitar con un extractor. Entonces yo dimensiono para la función que yo quiero que realice. Oye, esto es algo que pesa un poco y entonces ¿cómo se monta? Entonces desde el cómo lo monto y quién lo monta, desde ahí usted tiene decisiones de diseño que tomar. Y entonces una vez que ya usted defina las dimensiones del árbol para esa aplicación, entonces ahora sí, vamos a comprobar la fatiga. Pero casi todos los libros de elementos de máquina comienzan por hacer una comprobación de fatiga. Y entonces te dicen, el diámetro del árbol es tanto, la sección transversal es más cuánto y no sé qué cosa. Bueno, esa es una clase de aritmética. No es de diseño. Porque el diseño comienza porque usted reconozca que es la necesidad que hay y usted conforme una solución apropiada para la funcionalidad. Y funcionalidad no es solamente transmitir la carga, sino que se puede armar y que se pueda desarmar. ¿Ya? ¿Queda claro? No escuché o no entendieron nada. O están como pescados en la arena. Ven ahí en la 14 como ponen los pescados ahí en las tarimas para que te pasen. ¿No? Congeladito ahí con los ojos así. ¿No? En cualquiera de los casos es bueno, donde quiera que tú estés, de donde tú estás ahí comienzas. Porque cuando tú reconoces que tú tienes una incompetencia consciente, ese es el primer paso. Que usted se reconozca que no sabe. O, híjole, yo creía que era otra cosa. Entonces ya empieza, ya sé lo que no sé. ¿No? Ese es el primer paso. Salir de esas dos. Salir de la... No me gusta el término, ¿eh? La gente dice salir de la ignorancia, pero no me gusta el término. Me gusta mejor decir saber que no sabes, ¿no? Y que necesitas saberlo. Pues no es solamente, esto no lo sé. A ver, yo no sé... Iba a decir una grosería. Entre los mecánicos no es grosería, pero después no quiero que saque que el profesor dice una pila de grosería en el salón, ¿no? Que tú no sepas dar tratamiento térmico, no hay ningún problema. Tú sabes que no sabes dar tratamiento térmico, pero tú sabes cuando necesitas un tratamiento térmico. ¿Ya? Y entonces, bueno, a la hora que necesita un tratamiento térmico, busca al que sabe, ¿no? O yo no sé hacer análisis metalográfico. ¿No? ¿Saben lo que es el análisis metalográfico? No. Híjole. Ya saben. Ese es un buen paso. Sí. Un buen primer paso. El análisis metalográfico es el que tú le haces a las pruebas para saber de qué material es. Eso parece una bobería, pero es decisivo, ¿eh?
Fíjate que tú llegas a una bodega de materiales y hay una pila de pedazos de materiales ahí y tú dices, esto es fierro. No, es acero. Porque fierro es otra cosa. ¿Ya? Fierro es hierro fundido. ¿No? Es metálico, se utiliza para hacer piezas también, sí, pero es frágil. Y normalmente no le puedes dar tratamiento térmico, a menos tratamientos térmicos convencionales no le das. Entonces tú necesitas un acero. Ok, hay una pila de acero, pero ¿cuál es? El que tienes delante. ¿No? Y entonces cuando vas a hacer algo serio, como el árbol para un reductor o el árbol para una máquina que trabaja con un régimen determinado, ¿no? Donde tú tienes que garantizarle al cliente que eso no falle en de tiempo. Entonces tú no puedes decir que usé acero nada más, tú tienes que buscar qué acero es. Entonces lo que hace es tomar una muestra de ese material, llevarlo a un laboratorio que haga análisis metalográfico y que te haga un análisis y te digan qué acero es. Bueno, generalmente no te dicen exactamente qué acero es. Lo que ellos buscan por la composición del cromo que tienen, por la composición de elementos de aleación que tienen, y a partir de ahí te dicen, oye, es un acero aliado al cromo, pero acero aliado al cromo, hay una pila, ¿vale? ¿No? ¿Ya? ¿Vieron la tablita que yo puse de los materiales? Donde está una pila de materiales ahí, todos esos son acero aliado. ¿Cuál es el que tienes? ¿No? Porque lo que ocurre mucho es que en esa bodega de materiales, las barras nuevas, la barra que no se ha cortado en un extremo tiene la marca. Entonces, si el que está frente a los materiales no sabe de verdad su trabajo, cuando viene alguien corta el pedazo donde está la marca y se va y quedó el otro pedazo. Muchas veces con un gis le escriben, con un plumón le escriben la marca, pero si la persona que va a escribir eso cree que con poner que es acero es suficiente, no te va a decir que es un 40X HMA, ¿no? Pero hay 40X H nada más, ese es al níquel, ¿no? Y hay otro que es al cromo molibdeno, ¿no? HME, ¿no? Entonces, híjole, si la persona no sabe, dice acero y ya, o fierro, ¿no? Y ya va por 5,000 pesos en costo nomás, en cortar el pedacito y llevarlo a que te hagan una prueba metalográfica. Por lo menos el laboratorio que tenía o que tiene la UPAEP ahí en la, creo que es en la 17 o en la 15, hay un laboratorio muy bueno, pero, híjole, como cobraban por los pedacitos de materiales, eso, echarle un poquito de... Bueno, ya hay un equipo que existe que es muy viable para las plantas, que es por rayos no sé qué cosa, que mete una chisporreta ahí y dice esto es un acero de este rango, ¿no? Por lo menos ya le han dado a los negocios de uso de laboratorio en ese sentido, ¿no? Pero con eso no certificas que eso es, porque lo toma alguien y dice es acero más cual, no está certificado, ¿no? Cuando lo lleva a un laboratorio, ya el laboratorio te certifica. Cuando compras materiales en determinadas proporciones, el proveedor tiene la obligación de darte el certificado de materiales, ¿no? Claro, si tú vas a comprar un pedacito, no, pero si tú compras toneladas, él debe darte la certificación de materiales. Porque eso es como una ensalada, ¿eh? ¿Han visto que tu esposa o tu hermana, tu prima y tu mamá hacen la ensalada con los mismos ingredientes, pero hay una que te gusta más? ¿No? Porque hay el toque, ¿no? El toque de sal, de vinagre, de limón, ¿no? Ese toque te da un sabor que te agrada más y son ensaladas, ¿no? Con los mismos ingredientes. Lo mismo pasa con los aceros, una composición. Acá en Puebla tenemos una fundición de muchos años, tiene más de 40 años,
una fundición que está en San Francisco, dime no sé qué cosa, saliendo para allá para en busca del African Safari. No, antes. Sales ahí de Totimehuacán y el próximo Sachimalpa o Sachimalpa, algo así. Sacachimalpa. Ahí en San Francisco, ¿no? Es un santo. Yo sé, bueno, hay una calle ahí que se llama Fundición y todo, de esa colonia o ese municipio, no sé lo que es, o si es una junta auxiliar, no sé, pero ahí hay una fundición que tiene más de 40 años, funde acero inoxidable, funde acero aliado, funde aluminio, funde hierro nodular, no la desestimen. Conocí al dueño, fui varias veces ahí. Una transmisión sin fin. Esa es una transmisión sin fin compuesta básicamente por dos elementos. Ese es un mecanismo sin fin. En mucha literatura te dicen mecanismo de engranaje sin fin. Este es el que hace del piñón, es un sin fin, es una pieza, es un helicoide. En este caso es uno que tiene como 4 entradas, porque aquí 1, 2, si lo buscas simétrico debe tener otros 2 por allá. Entonces este es 4 entradas. A ver, 1, 2, 3, sí, 4 entradas. ¿Ya? 4 entradas. Y esta es la corona, no es una rueda, es una corona. Y esta estría es porque, bueno, una de dos. Este núcleo, que es de hierro fundido, ese sí es fierro, ese núcleo puede ser que se haya hecho mecánicamente para que entre ahí en esta ranura, y estas ranuras son como si fueran múltiples chavetas para transmitir el torque. O se hace de una manera que se llama centrifugación, que es con esto, ponen el núcleo, empiezan a vertir el bronce líquido, el bronce se mete ahí y luego cuando lo maquinen, cuando hagan la elaboración mecánica, queda así, ¿no? Que dice, oye, ¿cómo metieron eso ahí? Ah, pues fundición. Se llama fundición centrifugada. Entonces, normalmente esta es una transmisión que tiene una pareja es bimetálica. Esto debe ser acero endurecido y rectificado por los flancos, como este, que está endurecido y rectificado por los flancos. Y luego esta, que es una corona de bronce fosfórico o un bronce al estaño, que tiene bajo coeficiente de fricción y una gran resistencia. Entonces este par es muy cómodo porque este puede multiplicar, por ejemplo, puede haber una relación de transmisión ahí 70-1. Es decir, tú puedes tener 70 dientes en la rueda y una entrada en el piñón con las mismas dimensiones. ¿Ya? Entonces una multiplicación 70-1 quiere decir que reduce la velocidad 70 veces y multiplica la fuerza en 70 veces. Solo que es de baja eficiencia. La eficiencia de esto normalmente está por los 78, 82, 84, dependiendo el perfil y la elaboración. Y es muy cómodo. Hay muchas versiones de motorreductores que están hechos a base de reductores sin fin, donde el motor se acopla directo al sin fin y del motor va a la transmisión y lo venden como un paquete, ¿no? Se llaman motorreductores sin fin. Este es su diagrama. Igual, de nuevo, esquema cinemático, fuerzas, reacciones, diagrama de momento, y entonces a cuestionarnos la peligrosidad de las secciones para saber dónde calculamos, ¿no? O qué verificamos. Y este es un clásico. Este es un reductor cilíndrico, un tándem que tiene varias etapas. Tiene una etapa aquí, este es un árbol piñón, acá hay una etapa, este otro árbol piñón, acá hay otra etapa, este otro árbol piñón y acá hay otra etapa. Es decir, que hay
1, 2, 3 etapas. 4 árboles, 3 etapas. El movimiento entra por acá y sale por acá. Promedio, esto debe tener no más de 6 de relación de transmisión por etapa, no más de 6. Vamos a promediar 5. Entonces sería 5 por 5, 25 por 5, 125, ¿no? Es decir, que aquí estaríamos reduciendo 125 veces la velocidad y multiplicando la fuerza por 125 veces. Claro, esta es una transmisión que es un mazacote de hierro, ¿no? ¿Ya? Esa es una carcasa, un reductor que normalmente debe estar pesando 50, 60 kilogramos, ¿no? Entonces ya no es algo que tú puedas manipular tan así, ¿no? Pero, ¿no? Para que vaya, no se quede estático en una posición. Entonces se utilizan estos reductores que son de una etapa y generalmente tienen complejidad porque tienen lubricación forzada. Ah, bueno, ya no es la batería, ya yo cambié la batería, entonces es el... Este es un esquema, una vista en planta. Aquí se está utilizando un piñón, en vez de un árbol piñón, se está utilizando un árbol y un piñón independiente para que, ven, este es el árbol de entrada, este es el piñón se monta sobre el árbol, aquí tiene un tope, aquí tiene la chaveta para transmitir el torque desde el árbol hasta el piñón, del piñón a la rueda, de la rueda al otro árbol de salida. Este es el extremo de salida y este es el extremo de entrada. ¿Ya? Fíjense que acá hay algunos elementos que tienen que reconocer. Ven el rodamiento, pero entre el rodamiento acá hay un elemento que se llama sello laberíntico. Esto quiere decir que en estos reductores, estos alojamientos de los rodamientos tienen lubricación independiente. ¿Ya? De tal manera que, no obstante que en este centro acá hay una lubricación para el engranaje, pero no es la misma para los rodamientos. Eso ocurre mucho en reductores un poco grandes, donde tú necesitas garantizar determinada lubricación en el rodamiento, pero que no es exactamente la misma que en los engranajes. Y este es digamos, una vista de una sección transversal del árbol de salida de un reductor de una sola etapa. Aquí está la rueda, aquí está el árbol de salida, aquí está, este es un símbolo de rodamiento. Aquí este rectángulo con la cruz así, quiere decir que es rodamiento, rodamiento. Y estas son tapas de rodamiento y tapas de rodamiento. Esta es una tapa que tiene salida, por tanto aquí tiene que tener un sello que evite que el lubricante se pueda escapar ahí. Entonces fíjense las diferentes dimensiones, ¿no? El diámetro del extremo, el diámetro donde van los rodamientos, el diámetro donde va el elemento de transmisión y de nuevo se repite el diámetro del rodamiento. En muchos árboles y sobre todo en transmisiones, los rodamientos se tratan de poner iguales, aunque no es una obligación. Lo que pasa es que disminuye la nomenclatura, ¿no? Y bueno, esto es un esquema que muchos autores no lo presentan. Cuando todo el mundo habla del cálculo del árbol y piensan en el diámetro, pero tú no calculas el diámetro en cada sección, tú calculas el diámetro en la sección más cargada y si acaso el diámetro, verificas el diámetro en la sección más peligrosa. ¿Ya? ¿Qué quiere decir una sección más peligrosa? Una sección donde el coeficiente de seguridad N sigma sea menor que el coeficiente de seguridad recomendado, ¿no? Entonces este N sigma yo lo calculo en función de las cargas reales y las propiedades de la sección transversal y son recomendados según la teoría de la fatiga o la teoría del tipo de cálculo. Entonces si estoy verificando un árbol que está a compresión, tendría que calcular un coeficiente de seguridad a compresión. Entonces vamos a dejarlo por ahí. Fíjense, ahí vamos a los diagramas de nuevo y acá vamos
las diferentes secciones. Chequen esa presentación. En la próxima clase la terminamos y nos vamos a los criterios de cálculo. ¿Sí? Tengan buenas tardes. Gracias, profe.